Managing Director para Iberia de AllianceBernstein. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar un jueves más aquí con vosotros, de vuelta de verano. Ilusión me hace que seas tú el primero en venir al plató. Por supuesto. Para hacer buen negocio. Efectivamente. Y dicen que el buen negocio está viniendo en el año, no solo por la energía, sino por el sector salud, que está siendo un buen sector defensivo. ¿Cómo lo estáis viendo desde AllianceBernstein? Y sobre todo, en ese carácter defensivo puede ser una de las sorpresas buenas de final de año. Bueno, claramente el sector salud ha sido históricamente uno de los sectores de referencia cuando hablamos de sectores defensivos, por la naturaleza del mismo. Y claramente se demuestra, todo esto se demuestra con datos, ¿no? Vemos como en momentos de volatilidad, en momentos duros de mercado, en donde suele haber caídas generalizadas, la gente no deja de ir al médico. La gente no deja de ir a los hospitales, la gente no deja de tomarse sus medicamentos. Precisamente por eso el sector salud sigue siendo el sector defensivo por ese carácter, ¿no?, que tiene, ¿no? Por lo tanto, os hemos traído un gráfico en el que podemos ver aquí pues esa evolución desde el año 2000. De mercados bajistas, entiendo, ¿no? De todos los mercados, ¿no?, tanto alcistas como bajistas, y vemos cómo se compara contra el MSCI mundial, el MSCI World Healthcare Index. Ese es, digamos, solamente del sector salud. Y podemos ver cómo mercado como el año 2000, en donde cayó el MSCI mundial por debajo del 10%, el 2001, 2002, siempre el sector salud ha tenido ese carácter defensivo. En todas y cada una de las caídas de mercado, siempre desde el año 2000 el sector salud lo ha hecho mejor que el mercado. Lo vemos simplemente en lo que va de año. Estábamos hablando de unas caídas generalizadas, de un 17% en el MSCI mundial, y ahora estamos hablando de en torno al 11% del sector salud. Por lo tanto, hablamos de esa singularidad importante histórica que pueda tener el sector salud a día de hoy. Sí, sobre todo 2008, ¿no? Puede ser un referente. Totalmente. Para ver cómo se puede estar por lo menos al menos la mitad de las caídas respecto al resto de sectores. ¿Cómo ha evolucionado el sector salud en los últimos años? Porque han sido años, sobre todo con el coronavirus, donde ha tenido una presencia muy importante y una escalada descomunal en el mercado. Es decir, que lo que está perdiendo este año es la puntita del iceberg de todo lo que ha ganado. A ver, el sector salud no ha cambiado en su naturaleza, pero en sí en su composición. También te he traído otro gráfico que creo que es interesante para tener en cuenta lo que era el sector salud en el año 2001 y lo que es el sector salud en el año 2021. Han pasado 20 años y la composición ha cambiado, pero como digo, esa naturaleza es la misma. El sector farmacéutico, por ejemplo, representaban un 79% del sector salud, y eso se ha transformado en un 38% a día de hoy. Pero no solamente pasa eso por el sector farmacéutico, sino también por subsectores como pueden ser el de ciencias de la vida, que en el año 2001 no existía. Toda esa reproducción asistida, toda esa evolución del cuidado del cromosoma y de la evolución que hemos visto en el ADN, pues todo eso ha tenido su efecto, y antes no existía y ahora es del 12%. Pero también sectores como el de proveedores o servicios, o incluso uno que también ha estado muy en boca de todos, que ha sido el sector biotecnológico, que se han triplicado estos dos últimos, ¿no?, digamos en tamaño. Por lo tanto, como digo, el sector en general no ha cambiado su naturaleza defensiva, precisamente por lo que comentaba, porque la gente sigue yendo a los hospitales, sigue tomando sus medicinas, los hospitales en sí siguen comprando material y siguen comprando los aparatos médicos, pero sí que es cierto que su composición ha cambiado y ha evolucionado. Hay un sector que acabas de nombrar y se hicieron muchos fondos, hubo un movimiento de afloramiento de fondos biotecnológicos, que aquí el inversor tiene la duda de si es un false friend, ¿no? Si dice, oye, como está dentro de todo, el sector es defensivo, pero el biotecnológico no. ¿O sí? ¿Cómo se está comportando el biotecnológico? ¿Sí que tiene la esencia del sector healthcare siendo también defensivo? ¿O es más growth en el sentido de se va a comportar mejor en momentos de crecimiento? Pues mira, precisamente el desglose de las compañías que componen ese 12% que podemos ver aquí atrás
suele ser caracterizado por compañías más volátiles, compañías de menor capitalización, compañías que se les exigen mayor retorno por esa innovación que subyace en sectores como el biotecnológico, ¿no? Por lo tanto, al exigirles más crecimiento, se les exige más crecimiento precisamente por ese mayor riesgo que puedan tener. Pero somos las compañías de gestión activa, somos las gestoras de gestión activa los que miramos y analizamos este tipo de subsectores para poder componer una cartera homogénea, componer una cartera equilibrada y componer una cartera que ahora se llama, lo dice todo el mundo, resiliente, ¿no? Es decir, robusta para este entorno de mercado. Por lo tanto, los mejores resultados siempre han venido acompañados de un buen análisis. Por lo tanto, hoy en día, componer una cartera con compañías biotecnológicas es esencial para ofrecer esa diversificación, pero sí que es cierto que hay que ser muy selectivo, hay que buscar esas compañías que verdaderamente te puedan ofrecer menor volatilidad, te puedan componer esa cartera de una manera más eficiente, más efectiva para disminuir esos riesgos, esos sustos que nos puedan dar esas compañías. Para que te hagas una idea, según Biometracker, es un análisis, digamos, de la evolución de las medicinas, las compañías que hacen medicinas básicamente en fase 2, solamente el 50% de las medicinas llegan a la siguiente fase, que es la fase 3. Y solamente el 8% de ese 50% llegan a ser aprobadas por los organismos regulatorios. Por lo tanto, es un porcentaje muy pequeño. Por lo tanto, tiene mayor riesgo, tiene mayor volatilidad y hay que ser selectivos. Por lo tanto, nosotros desde AllianceBernstein buscamos una metodología para seleccionar esas compañías, buscar esa esencia, buscar esas joyas dentro del sector biotecnológico que sean menos volátiles, sean menos sensacionalistas y más equilibrados para una cartera homogénea. Volviendo a ampliar el zoom o a quitar el zoom para irnos al sector en general, ¿cuál es la clave de una cartera resiliente en el entorno actual, con tipos de interés al alza, con inflación, con la recesión en la puerta o ya dentro de casa, dependiendo de la zona geográfica que estemos mirando? ¿Y cuál es la clave, como veis desde AllianceBernstein, para conseguir esa cartera resiliente, ya no en biotecnología, sino en el sector en su conjunto, esperando además que haya un rebote de aquí a fin de año en ese 11% que ahora lleva de caída en el año? Pues mira, yo creo que hoy en día, al igual que durante toda la historia desde que hemos visto el año 2000, hay que centrarse en buenos negocios. Esa es la clave. A predecir la ciencia. Todo tipo de predicción, suposición, conjetura que pueda existir en un entorno como el actual se transmite en mayor riesgo. Nosotros buscamos datos, buscamos compañías bien gestionadas. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos un retorno en el capital invertido que sea alto, es decir, que el dinero que pongamos a trabajar en esas compañías funcione, que nos dé esa rentabilidad en el medio-largo plazo. Por lo tanto, que sean negocios bien gestionados, que no buscamos ese riesgo binario de que pueda salir un medicamento o no. Buscamos que esa compañía que gestiona ese medicamento pues tenga un rango, tenga una paleta, digamos, de medicamentos eficiente, que sea buena, que sea robusta, que sea resiliente. Eso es lo que buscamos dentro de la gestión activa, dentro de AllianceBernstein. Y te pongo varios ejemplos, siempre me gusta traerte varios ejemplos. Combinamos lo que es la gestión tradicional, como por ejemplo United Health Group, que es una gestión de hospitales en Estados Unidos, que es un tractor diésel que va constantemente generando pacientes y es totalmente robusto. Con compañías como Veeva, que lo que busca, Veeva Systems, es una compañía biotecnológica, o más bien tecnológica, pero aplicada a los médicos para poder llevar todos los datos médicos a la nube.
ese tipo de combinaciones que puedan reducir los costes, pero que también sean resilientes, son importantes. Por lo tanto, en un entorno actual en donde tenemos subidas de tipos, en donde tenemos inflación, estas compañías tienen el poder de fijación de precios, que haya un riesgo de recesión, es decir, que haya mayor volatilidad, buscamos carteras homogéneas, buscamos carteras que tengan esa robustez, y a través de nuestros fondos, sobre todo del AB International Healthcare, puede ser la mejor manera de poder sortear esta crisis que tenemos ahora mismo. Pues muchísimas gracias por toda esa visibilidad de uno de los sectores clave. Está el tercero en el año, ¿eh? Es decir, que está a puntito de caramelo en el sentido de al lado de los demás, resto de comunicación, Staples, que es un escándalo, el tema de healthcare puede ser una de las grandes sorpresas, sobre todo en ese rally esperado de fin de año después de las elecciones de midterm. Miguel Luzárraga, Managing Director para Bernstein. Buen día y buen negocio. Igualmente, muchas gracias. 9:17 de la mañana, enseguida analizamos con Sergio.